Durante años circuló una teoría inquietante: que el hundimiento del Titanic no fue únicamente un accidente, sino el resultado de una decisión calculada, un plan. Según esta hipótesis, el desastre habría servido para eliminar a ciertos pasajeros influyentes que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el centro de esa teoría aparecía siempre el mismo nombre: J.P. Morgan, uno de los hombres más poderosos del mundo en ese momento y principal figura detrás de la compañía propietaria del barco. Morgan había anunciado públicamente que viajaría en el viaje inaugural del Titanic. Sin embargo, a último momento canceló su pasaje. La versión oficial sostuvo que necesitaba permanecer en Francia para atender asuntos financieros urgentes. Pero para muchos, esa explicación nunca resultó del todo convincente. La sospecha creció cuando se observó que varios empresarios millonarios críticos del sistema bancario estadounidense sí se encontraban a bordo aquella noche. Entre ellos estaba Isidor Straus, copropietario de una de las cadenas comerciales más importantes de Estados Unidos. Su destino quedó sellado junto al de su esposa Ida, quien rechazó subir a un bote salvavidas para permanecer con él hasta el final, que para muchos fue el momento más trágico y significativo de esta historia. Pero antes de aceptar o descartar cualquier hipótesis, era necesario retroceder y entender el contexto histórico que rodeó la construcción del Titanic. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos atravesaba un periodo de fuerte crecimiento económico y acelerado desarrollo tecnológico, impulsado por la Revolución Industrial. Este progreso no solo redefinía su industria, sino también su forma de entender el mundo. Poco a poco, el país empezaba a consolidarse como una potencia emergente, preparada para disputar un lugar clave en el tablero internacional. Pero el simple crecimiento no era suficiente. El objetivo era demostrar al resto del mundo que podía marcar el rumbo en todos los ámbitos, no solo en el terreno militar, sino también en la arquitectura, la economía, la industria, el transporte e incluso el ocio. Eran años de ambición desbordada, donde cada nuevo logro se exhibía como una prueba tangible de supremacía frente a las demás potencias. Uno de los escenarios donde esa rivalidad se volvió más evidente fue el de los viajes transatlánticos. En una época en la que la aviación comercial aún no existía, los barcos eran la única forma de cruzar océanos. Millones de personas dependían de ellos para emigrar, comerciar o simplemente viajar. Controlar esas rutas significaba controlar una parte crucial del mundo moderno. Las compañías británicas dominaban ese mercado con embarcaciones rápidas y elegantes como el Lusitania y el Mauretania. Y en medio de este nuevo tablero apareció una figura clave: J.P. Morgan, un nombre que no solo representaba dinero, sino poder e influencia. Su jugada fue silenciosa, pero calculada. Compró White Star Line, una de las navieras británicas más respetadas del momento, y con ello entró en un mercado que pronto se volvería decisivo. No se trataba solo de barcos ni de rutas comerciales. Morgan quería controlar el Atlántico Norte, dominar el flujo de personas y mercancías que conectaba dos continentes. Para lograrlo, tejió una red de compañías navieras integradas en un mismo conglomerado. Cada empresa conservaba su fachada, su bandera y su nombre, pero las decisiones importantes se tomaban en otro lugar, en despachos cerrados, lejos del público. Allí, Morgan y su círculo más cercano marcaban el rumbo. De esa ambición surgieron tres proyectos colosales: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Barcos similares en diseño, pero concebidos para marcar una nueva era. El Olympic fue el primero en entrar en servicio y rápidamente se convirtió en el barco más grande del mundo. Su éxito confirmó que la estrategia funcionaba. El siguiente paso fue el Titanic. El Titanic fue diseñado para superar todo lo conocido. No solo debía transportar pasajeros, sino convertirse en un símbolo flotante de poder, ambición, modernidad y confianza tecnológica. Cada detalle fue pensado para impresionar. Los salones, las escaleras, los camarotes, los sistemas mecánicos. Viajar en él equivalía a hospedarse en un hotel de lujo que cruzaba el océano. Sin embargo, detrás de esa imagen de perfección, comenzaron a aparecer decisiones preocupantes. A pesar de su tamaño y de la cantidad de personas que podía transportar, el Titanic fue equipado con solo 20 botes salvavidas. En total, esos botes podían albergar a poco más de la mitad de las personas a bordo. Más de 1000 vidas quedaban sin un lugar asegurado en caso de emergencia. La explicación oficial fue simple:
El barco había sido diseñado para no hundirse. La seguridad, se decía, estaba garantizada por su estructura interna. El Titanic contaba con 16 compartimentos estancos, secciones selladas que, en teoría, impedirían que una inundación se propagara por todo el casco. La confianza en ese sistema era tan alta que se creía que el barco podría mantenerse a flote incluso si varios de esos compartimentos se llenaban de agua. Esa confianza con el tiempo demostraría ser excesiva. Tras casi 3 años de construcción, el Titanic finalmente estuvo listo. La prensa lo presentó como una maravilla de la ingeniería moderna. Los anuncios destacaban su tamaño, su velocidad y su lujo. El 10 de abril de 1912 llegó el día del viaje inaugural. Más de 2000 personas abordaron el barco en Southampton, Inglaterra. Los boletos de primera clase alcanzaban precios exorbitantes, equivalentes a decenas de miles de dólares actuales. Todo esto dispara las expectativas del viaje inaugural del imponente Titanic. A bordo, incluso los más ricos y poderosos cuentan los días para experimentar lo que muchos ya describen como un palacio de lujo flotando sobre el océano, sin imaginar el precio que podría tener tanta confianza. Y al mando del Titanic estaba Edward John Smith, un capitán experimentado que había dirigido otros grandes transatlánticos de la compañía. Para muchos, no existía una persona más adecuada para estar al mando de aquel viaje histórico. Sin embargo, existe un detalle importante. Entre los nombres más poderosos que figuran en la lista de pasajeros de clase alta aparece J.P. Morgan. Todo indica que, en un principio, tenía previsto estar a bordo en el viaje inaugural de su propio barco. Sin embargo, horas antes de la partida, toma una decisión inesperada. Cancela su presencia y se queda en tierra. Oficialmente no ocurre nada extraño, pero el momento elegido levanta una pregunta incómoda, como si, de algún modo, hubiera percibido que aquella travesía no terminaría como estaba escrita. La versión oficial hablaba de negocios pendientes en Francia, nada fuera de lo normal, al menos en apariencia. Mientras tanto, el barco partía entre sonrisas, abrazos y flashes de los fotógrafos. El puerto se llenaba de despedidas sin saberlo aún. Estaban presenciando la primera y última vez que el Titanic zarpaba hacia el horizonte. A bordo, el Titanic no solo transportaba pasajeros, también reflejaba una jerarquía muy clara. En lo más alto viajaba la élite, empresarios, políticos y aristócratas. Más abajo, profesionales acomodados de clase media. Y en las entrañas del barco, la tercera clase, trabajadores, inmigrantes y familias enteras que perseguían una nueva vida. A pesar de las enormes diferencias entre unos y otros, el final no haría distinciones. En ese barco, lujo y pobreza convergían hacia un mismo desenlace, uno del que casi nadie podía escapar. Durante los primeros días, la travesía transcurrió sin incidentes. El Titanic avanzó con confianza, atravesando un océano aparentemente calmo, pero a medida que se adentró en aguas más frías, comenzaron a llegar advertencias. Mensajes de otros barcos alertaron sobre la presencia de icebergs en la zona. Es aquí donde todo empezó a cambiar. A medida que el Titanic avanzó hacia el Atlántico Norte, las condiciones comenzaron a cambiar de forma casi imperceptible. La temperatura descendió, el agua se volvió más oscura y el aire más denso. Durante esos días, otros barcos que navegaban por la misma ruta enviaron múltiples avisos alertando sobre la presencia de grandes masas de hielo flotando en la zona. No eran advertencias vagas. Eran mensajes claros, precisos, que hablaban de un riesgo real. Sin embargo, esas advertencias no alteraron el rumbo ni la velocidad del Titanic. El barco continuó avanzando casi a máxima potencia. Reducir la velocidad habría significado llegar más tarde a Nueva York y perder parte del impacto simbólico del viaje inaugural. En aquella época, llegar antes no era solo una cuestión de tiempo, era una demostración de prestigio, pero fue la decisión que los llevó a su destino final. La noche del 14 de abril de 1912, el cielo estaba despejado, el mar parecía inmóvil, tan quieto que dificultaba distinguir el reflejo de los icebergs en la superficie. Desde el puente de mando, la visibilidad parecía buena, pero en realidad era engañosa. Los vigías, apostados en lo alto del mástil, dependían únicamente de sus ojos. No contaban con binoculares. Un detalle pequeño, pero crucial. Poco antes de la medianoche, uno de ellos distinguió una silueta blanca justo frente al barco. Era un iceberg. Al mismo tiempo, otros barcos lanzaron advertencias sobre un extenso campo de icebergs en la ruta.
Uno de esos mensajes nunca llegó al Titanic. Otro sí lo hizo, pero fue ignorado. El barco continuó su marcha, ajeno a que el peligro ya había sido anunciado. Al final comprendieron la amenaza cuando ya no había forma de evitarla. La orden de girar se dio de inmediato, pero un barco de ese tamaño no respondía con rapidez. El Titanic rozó el iceberg por su costado derecho. No hubo una explosión ni un impacto brutal. Para muchos pasajeros, el choque pasó casi desapercibido. Apenas una vibración, un leve temblor, nada que pareciera realmente peligroso. Pero bajo la línea de flotación, el daño ya estaba hecho. El iceberg había abierto una serie de grietas a lo largo del casco. No fue un solo agujero, sino varios cortes consecutivos. El agua comenzó a entrar en los compartimentos delanteros. Al principio, los ingenieros creyeron que la situación estaba bajo control. El sistema de compartimentos estancos parecía estar funcionando, al menos en teoría. Sin embargo, pronto se dieron cuenta del error. El agua no solo inundaba un compartimento, sino que avanzaba de uno a otro. El diseño permitía que, al llenarse demasiados compartimentos, el peso del agua hiciera que el barco se hundiera de proa, provocando que el agua saltara por encima de las divisiones internas. En ese punto, el hundimiento se volvió inevitable. Y en ese momento es donde todo cambió. En la sala de máquinas y en el puente de mando, la comprensión llegó lentamente. El Titanic no iba a sobrevivir. No esa noche. No con ese daño. La certeza se instaló de forma silenciosa, casi irreal. El barco considerado insumergible estaba condenado, pero afuera, la mayoría de los pasajeros no lo sabía. Al principio no se emitió ninguna alarma general. Muchos continuaron cenando, conversando o descansando en sus camarotes. Cuando algunos miembros de la tripulación comenzaron a pedir que se colocaran los chalecos salvavidas, lo hicieron con un tono calmado, casi trivial. No querían provocar pánico. No querían admitir lo que ya era evidente. La tripulación observó cómo la proa comenzaba a hundirse y los pasillos se llenaban de agua. Con la esperanza casi extinguida, enviaron una señal de auxilio a cualquier barco cercano. La única respuesta llegó del Carpathia, pero estaba a más de 4 horas de distancia. La tripulación comprendió que la situación era crítica y ordenó la evacuación. Pronto quedó claro que los botes no alcanzaban para todos, y el miedo comenzó a extenderse. La norma era clara: mujeres y niños primero. Pero en la práctica, esa regla solo protegía a los de primera clase. Muchos pasajeros de tercera ni siquiera lograron llegar a cubierta antes de que fuera demasiado tarde. Las barreras físicas y sociales del barco se transformaron en trampas. Mientras el agua avanzaba, la inclinación del Titanic se volvió cada vez más pronunciada. Los pasillos comenzaron a llenarse, las escaleras se volvieron resbaladizas y el frío se hizo insoportable. El océano Atlántico, a temperaturas cercanas al punto de congelación, esperaba abajo, y algunos pasajeros comprendieron que no había escapatoria. Entre ellos estaban Isidor y Ida Strauss. A pesar de tener acceso a un bote salvavidas, Ida decidió no subir. Rechazó la oportunidad de salvarse sola. Permaneció junto a su esposo mientras el barco se hundía lentamente. Su decisión no fue producto del pánico, sino de una convicción profunda. No se separaría de él, sin importar el final. Y en menos de 3 horas, el Titanic había desaparecido bajo el agua. Más de 1.500 personas quedaron atrapadas en el océano helado. Muchos murieron en cuestión de minutos debido al frío extremo. Los gritos se escucharon durante un tiempo, luego se apagaron uno a uno, hasta que el silencio volvió a dominar el lugar. Horas más tarde, el Carpathia llegó al sitio del desastre y rescató a los sobrevivientes que permanecían en los botes. Solo una fracción de los que habían partido desde Southampton seguía con vida. El mundo despertó a la noticia con incredulidad. El barco más grande, más lujoso y más avanzado jamás construido se había hundido en su primer viaje. La tragedia no tardó en generar preguntas. ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Por qué no había suficientes botes? ¿Por qué se ignoraron las advertencias? ¿Fue realmente solo un accidente? Las investigaciones posteriores revelaron errores humanos, fallos técnicos y una confianza excesiva en la tecnología. Pero también dejaron espacio para teorías más oscuras. La ausencia de J.P. Morgan, la presencia de figuras influyentes que nunca regresaron y las decisiones tomadas antes y durante la noche del hundimiento
alimentaron sospechas que, con el paso del tiempo, nunca se disiparon del todo. El Titanic se convirtió en algo más que un naufragio. Se transformó en un símbolo de arrogancia tecnológica, un símbolo de desigualdad social y, para algunos, un símbolo de intereses ocultos. Con el tiempo surgieron teorías que pusieron en duda que el hundimiento del Titanic fuera un accidente. La primera sugería que todo fue planeado para eliminar a pasajeros ricos que se oponían a la creación de la Reserva Federal. La cancelación de última hora del viaje de J.P. Morgan alimentó estas sospechas, aunque nunca se presentaron pruebas reales. La segunda teoría apuntaba a White Star Line, acusándola de intercambiar los nombres del Titanic y el Olympic para cobrar el seguro tras enviar al mar un barco dañado. De nuevo, indicios, pero ninguna evidencia concluyente. La última no hablaba de conspiración, sino de una coincidencia inquietante. En 1898, Futilidad o el naufragio del Titán narró el hundimiento de un transatlántico inundible tras chocar con un iceberg. Las similitudes con el Titanic fueron tan precisas que muchos hablaron de predicción, aunque lo más probable es que fuera el conocimiento de la época, anticipándose al desastre. Y ahora te pregunto, ¿crees que el Titanic se hundió únicamente por el iceberg? ¿Fue por alguna de las teorías que se cuestionaban? ¿O fue el resultado de decisiones que pudieron haberse evitado? Te leo en los comentarios.